Entonces, les comentaba, vamos a ver esta forma como vamos a dividir esta asignatura. Permítame. Ok, bueno. Entonces, bueno, ahí está la parte de la carátula. Recuerden, porque muchas veces me estuvieron entregando trabajos y creo que ni mi nombre se sabían. Espero que ahora sí se lo aprendan. Ahí está el correo, nada más por el tipo de letra viene en mayúsculas, pero es todo en minúsculas, alexropsis@gmail.com. Y el número, el 55 18 59 67 55, ahí se me fue un 5, lo quitan, para cuestiones así importantes de dudas que tengan, o si quieren abrir un grupo y en el grupo me agregan y nosotros nos ponemos de acuerdo ahí, ¿sí? O cuestiones aquí más interesantes, ¿no? En fin. Entonces les decía, vamos a dividir este, esta asignatura en 3 unidades temáticas importantes y la forma como la vamos a evaluar. En la primera, lo que va a ser toda la programación de robots, vamos a repasar esta cuestión de cómo podemos nosotros controlarlos, pero aparte de controlarlos, cómo es lo que se necesita tener para poder generar una buena programación de los mismos. Entonces vamos a hacer un repaso de los tipos y medios de programación. Esto con la intención de que esos robots puedan generar trayectorias, puedan planificar movimientos, puedan realizar actividades específicas. Entonces, haremos un repaso y les platicaré de estas técnicas, de estas herramientas que se requieren para poder programarlos, para que nosotros tengamos una idea de lo que se necesita detrás en cuanto a la parte interna de los robots, para que puedan generar esas trayectorias y también para que un usuario pueda programarlo de forma más sencilla. Al final de cuentas, nosotros estamos fungiendo como diseñadores de manipuladores robóticos, ¿no? No solo como usuarios o programadores, pero para ello pues necesitamos ver cómo en la parte práctica, en la parte industrial se están haciendo esta programación de robots, ¿no? Entonces veremos, hay un ejemplo con algunos robots de los que tenemos ahí en la universidad. Esperemos que para cuando lleguemos a este punto ya haya pasado esta contingencia y que pues el mantenimiento que le tenían que dar a esos manipuladores para poderlos utilizar pues, ya esté concluido y podamos ingresar a usar esos robots, ¿no? Entonces, dentro de estos modos de programación, básicamente tenemos dos, que es la programación gestual y la programación textual, en donde en la programación gestual lo único que hacemos es tratar de mover el robot a la posición que nosotros deseamos, llevarlo al punto inicio, al punto de inicio, al punto final, y posteriormente en cada movimiento que hacemos nosotros vamos a guardar o a grabar esos valores de las posiciones angulares, ya que estos robots pues cuentan con sensores de posición angular, ya sea un encoder o ya sea un potenciómetro, o dependiendo de la calidad del robot, pues esa posición angular siempre se va a poder registrar. Entonces nosotros la podemos ir almacenando en una especie de tabla en donde vamos a tener el valor de cada una de las articulaciones para cada uno de los puntos de precisión que nosotros querramos dentro de las trayectorias, ¿no? Entonces, esta forma de programar los robots es utilizando o haciendo uso de lo que es la cinemática directa, ya que si nosotros metemos el valor de la articulación directamente al modelo, lo que vamos a obtener es la posición y orientación en el espacio. Eso ya lo habíamos platicado en lo que es la cinemática, ¿no? Perdón. Y entonces, en este tipo de programación gestual, únicamente lo que tenemos que hacer es ir moviendo ese robot, grabando las posiciones para que posteriormente nosotros esas posiciones que grabamos le digamos a un controlador que reproduzca esos puntos, es decir, que trate de mover las articulaciones del robot a cada una de esas posiciones. Para eso entonces vamos a hacer uso del control secundario. El control secundario lo que va a hacer es asegurar que cada una de las articulaciones cumple el valor que nosotros le estamos solicitando. Y aquí vamos a estar generando esa trayectoria. Eso es por programación gestual, ¿no? Y también vamos a platicar dentro de la programación que tenemos diferentes herramientas que nos van a permitir realizar este tipo de programación. El más sencillo, el más común es el que todos usan, es el Touch Pendant
o es el pequeño joystick para poder mover individualmente cada uno de los motores de las articulaciones de los robots, llevarlos a los puntos deseados y los botones nos van a permitir grabar esas posiciones, ¿no? Esa sería una de las herramientas. Otras pueden ser por medio de maniquís, pueden ser por medio de robots que simulan el tamaño a una escala menor, el robot original, y lo podemos mover con mayor facilidad, pero tenemos un sistema que hace seguimiento de esos valores si el robot se pone en la posición deseada. Esto es programación gestual con maniquí o programación gestual con aditamentos asistivos. En fin, eso en cuanto a programación gestual. Todo esto, pues lo vamos a estar platicando en esta primera unidad temática referente a la programación y tipos, ¿no? Medios de programación de robots. Otro de los tipos de programación que vamos a platicar es la programación textual. En la programación textual ya no hacemos referencia a los movimientos. Digo, cabe mencionar que la programación más fácil es la programación gestual porque nos ayuda a estar directamente sobre la tarea que vamos a realizar, el punto de contacto con el objeto, las herramientas y demás que vamos a estar manipulando, grabamos los puntos y se hacen los movimientos. En cambio, en la programación textual, necesitamos conocer el modelo matemático del manipulador, es decir, la cinemática directa y la cinemática inversa, y en específico vamos a estar trabajando sobre la cinemática inversa, porque al robot se le dan coordenadas en el espacio, se le dan tipos de movimientos, si va a ser un movimiento lineal, si va a ser un movimiento con arco, con un grado determinado, si va a haber un giro en la orientación, si va a moverse con una determinada precisión, etcétera. Y esta programación gestual, pues es como si estuviéramos programando alguna rutina en Arduino o en alguna rutina en MATLAB, por ejemplo, en un código M, en donde una secuencia de instrucciones van a generar una trayectoria. Entonces ahí lo que se hace en este tipo de programación es, empleamos la cinemática inversa, porque ya tenemos el modelo resuelto y podemos identificar los valores articulares que cumplen estas posiciones, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué ventajas podríamos tener entre un tipo de programación y otra? Por ejemplo, la programación gestual es muy sencilla, pero la desventaja es que si estamos hablando de que un robot ya está instalado en una línea de ensamble, en una línea de producción, tenemos que sacar ese robot de esa línea de producción para poder estar haciendo pruebas, para poder estar grabando los puntos, para poder estar haciendo movimientos en cuanto al traslado de herramientas. Y muchas veces esas actividades, esas tareas que se realizan con ese robot son algo extensas, ¿no? No son tareas que se lleven un día, por ejemplo, ¿no? Y pueden llegar a durar hasta semanas en que se ponga en marcha una nueva actividad por la cuestión de grabar todos esos puntos de precisión, estar haciendo pruebas de colisión y demás. Y pues estar con un robot fuera de producción tanto tiempo, pues significa muchos costos, ¿no? Entonces, aunque es muy fácil para el programador estar haciendo esto de la producción gestual, que sí es mucha talacha, pero sencilla, no es redituable en cuanto a la cuestión de la producción, ¿no? Esto se le conoce como una programación offline o fuera de línea, y pues eso compromete la producción o las actividades que esté realizando el robot. Por el contrario, la programación textual muchas veces mantiene al robot en producción, trabajando, y la programación por estos comandos se ayuda de simuladores. Entonces, toda esta programación que nosotros estamos haciendo con comandos se puede ver en un simulador, verificar que la trayectoria que nosotros estamos desarrollando es la correcta, porque como ya está resuelta la cinemática inversa, podemos ver los puntos en los cuales estamos coincidiendo, y ya es más fácil en cuanto a la parte del trabajo del robot, simplemente sacarlo de línea un par de horas para comprobar que la trayectoria es la correcta y poderlo meter en la siguiente actividad. Sin embargo, pues desde la parte del punto de vista del programador es más laboriosa, es más compleja, porque pues sí necesita el dominio de lo que son los modelos matemáticos, tanto cinemática directa, inversa, e incluso en algunas cuestiones la dinámica, ¿no? Por lo tanto, esta es las primeras actividades que tenemos que nosotros empezar a abarcar, a comprender,
para entender por qué la necesidad de los controladores tanto del primario como del secundario. Una vez que vemos estos tipos de programación, bueno, entonces eso va a comprender la primera unidad temática, cual va a tener un valor del 20%, la evaluación sumativa, la primera evaluación. Y ya después pasaremos en la segunda unidad temática platicando sobre lo que son los controladores primarios, el planificador y generador de trayectorias. Con ustedes ya platiqué un poquito de cómo era, de que teníamos que hacer los puntos de inflexión, las ligaduras de camino, cuando iban a hacer trayectorias lineales, circulares y demás, pero lo vimos muy rápido, ¿no? Ahora lo vamos a estar haciendo con algunas trayectorias en donde sí vamos a tener que obtener cada uno de los puntos de precisión y los vamos a obtener mediante lo que va a ser la cinemática directa y la cinemática inversa. Aquí en el controlador, para el planificador, ya vamos a utilizar más la que es la cinemática inversa y por lo tanto, pues vamos a tener que repasar lo que es el modelo matemático de los manipuladores y su resolución en cinemática inversa, ¿sí? Aquí vamos a darnos cuenta que para la cinemática inversa hay dos grandes formas de resolverlo. Una es por el método gráfico, que eso va a depender de los tipos de robots. Por lo general, los robots de 5 grados de libertad o de 6 son más aptos para poder resolver con el método gráfico, pero pues depende también de muchos, de hacer muchas, mmm, ¿cómo decirlo? Algunas singularidades, tomarlas en cuenta e ignorar algunos puntos, ¿no? O obviar algunas soluciones. Pero en algunas tareas, esas soluciones sí nos podrían causar problemas, ¿no? Y la otra es por medio de la resolución de las ecuaciones del modelo matemático mediante métodos iterativos, que eso, aunque es más sencillo a la hora de programar, la primera vez que se realiza, la primera vez que se resuelve la cinemática inversa del manipulador, pues sí es algo complejo porque tenemos que adecuar las ecuaciones para que las podamos resolver por métodos numéricos, como puede ser un método de Moore-Penrose, método de mínimos cuadrados, para llegar a la solución de las ecuaciones y obtener todas las variables que corresponden al manipulador robótico y que eso a su vez cumplan con una posición determinada, ¿no? En fin, eso va a ser en la segunda unidad temática, ¿no? Ahí vamos a hacer algunos ejercicios sobre la parte de planificación de trayectorias, como por ejemplo poder desarrollar cortes en línea recta o poder hacer círculos, ya sea con un robot cartesiano, que es diferente todavía la planificación de trayectorias con un robot cartesiano de ese círculo que con un robot de revolución, por ejemplo, ¿no? Aunque como son dos tipos de robots, dos configuraciones de robots diferentes, la generación de trayectorias también va a cambiar, aunque sea la misma figura que tengamos que realizar. Entonces vamos a ver ahí unos ejemplos, unos ejercicios para esta planificación. Y al final de cuentas, bueno, ¿qué es lo que vamos a obtener con todo esto? Tanto en la programación, con la cinemática directa, en programación gestual, vamos a obtener puntos de precisión, nosotros vamos a ir dando puntos en el espacio que va a seguir el robot, y eso nosotros por medio del mismo robot lo podemos traducir en valores angulares, pero al final de cuentas nosotros tenemos que hacer que se reproduzcan esos valores angulares. Al igual con la planificación de trayectorias, vamos a nosotros dar puntos en el espacio, matemáticamente se van a resolver y nos van a dar los valores de los ángulos, pero también el control secundario es el que se tiene que encargar de cumplir esos puntos. Entonces, ya en la tercera unidad temática, hablando del controlador secundario, pues veremos algunos tipos de controladores que se usan comúnmente en los manipuladores robóticos y desarrollaremos un controlador para que para poder hacer que nuestras articulaciones de nuestro robot cumplan esas posiciones, ¿no? Es decir, si yo voy a generar una línea recta de 10 centímetros, cada uno de los puntos, tanto al inicio como al final, se va a resolver con valores angulares en el robot. Pues el control secundario tiene que hacer que ese robot se mueva a esa posición, a ese valor angular de cada una de las articulaciones y mantenerse en ese punto, ¿sí? Entonces, aquí vamos a analizar esos movimientos, de los tipos de movimientos que también habíamos platicado en la parte de dinámica, cómo era importante
porque dependiendo de esos movimientos que realizábamos, iba a afectar en el torque que se iba a desarrollar, ¿no? Aquí en este caso, para el control, vamos a tratar de llegar a una técnica de control que se llama control por torque, que tendría que involucrar la parte de la dinámica del manipulador. Espero podamos llegar, aunque es muy extenso el tema en cuanto al control, si no, pues vamos a tratar de implementar el control, aunque sea con la parte de posición y velocidad, ya sin involucrar la aceleración para no meternos tan de lleno con la parte de la dinámica, porque como ustedes se pudieron percatar, pues es sumamente compleja la dinámica, lleva muchos años de experiencia poderla dominar y tener un resultado adecuado, ¿no? Es uno de los mejores controles, lo que es control por torque, pero en la vida, ya desde el punto de vista industrial, los robots también se valen de algunas otras herramientas para asegurar que la posición sea muy exacta, sea muy precisa, y algunas de esas herramientas son mecánicas eléctricas, no necesariamente programación en control. Y aquí también les voy a platicar de algunas cosas como esas, ¿no? Entonces, dentro del control secundario vamos a hacer eso, vamos a hacer controladores de posición y velocidad para que podamos mover un par de eslabones a posiciones, pero la intención es que al final de estas unidades ya podamos tener un armado, un manipulador robótico de al menos 5 grados de libertad para poder desarrollar estas prácticas, estas planificaciones de trayectorias y generación, y que al final ese manipulador pueda hacer pues cortes, vamos a simular esos cortes pues con un pequeño plumón haciendo movimientos dentro de un plano en una mesa de trabajo, y con eso estaremos validando la parte del control y la generación de trayectorias. Bueno, esto, la parte anterior de lo que les decía, de las evaluaciones, cada una de las unidades temáticas tiene un valor del 20% de la calificación total, y el otro 40% va a corresponder a lo que va a ser el laboratorio y los proyectos, perdón, el proyecto final. En cuanto al laboratorio, vamos a generar pocas prácticas, pero bueno, sí son pocas, pero son muy significativas. Por ejemplo, la primera parte vamos a hacer la generación de trayectorias a partir de la cinemática inversa del manipulador. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a desarrollar ese pequeño programa para resolver la cinemática inversa, para que nos arroje los valores de las articulaciones dependiendo de la posición en el espacio que nosotros deseamos. Esto nos va a servir para que cuando querramos generar una trayectoria más compleja, simplemente se le van agregando estos puntos a este programa y nos va a ir arrojando los valores angulares que se requieren para cumplir esa trayectoria, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a apoyar de todo lo que va a ser el repaso que tengamos de cinemática directa e inversa, ¿sí? Y vamos a desarrollar en laboratorio un pequeño programa en MATLAB. Así es que vayan repasando la parte de MATLAB de manejo de matrices, que supongo que la tienen fresca porque han estado trabajando con ello. Y aquí vamos a empezar a desarrollar ese programa. Yo les voy a ir explicando cómo se tienen que resolver esas ecuaciones, cómo tendríamos que proponer el programa para resolverlo, y obviamente pues hacer pruebas hasta que quede sintonizado, porque también como algunos otros programas iterativos, tenemos que estar probando con incrementos, con aproximaciones sucesivas, ¿no? Más que nada, es un tipo de programación iterativa con aproximaciones sucesivas, y obviamente tenemos que calcular y estimar el valor semilla, y ese valor es el que va propagándose en la resolución de las ecuaciones, ¿sí? Y pues obviamente con estos valores hay veces que las ecuaciones se resuelven muchísimo más rápido que con otros, ¿no? Un tiempo aproximado de resolución no debe de pasar de más allá de los 5 o 10 segundos. Es mucho tiempo, pero para nosotros es suficiente. Y si no lo llegamos a sintonizar de forma adecuada, la resolución de la cinemática nos puede llegar a tomar horas, ¿no? Con MATLAB, y eso pues ya no es adecuado. Otra de las actividades que vamos a realizar dentro de las prácticas, supongo que ya las han de haber hecho en algunas otras materias. He visto que con el profesor Neria hacen muchas prácticas de control. Entonces aquí las vamos a retomar.
pero las vamos a orientar simplemente a aplicarlo a lo que van a ser los manipuladores, a los grados de libertad, a ese tipo de robots y demás, ¿no? Una de ellas es control de giro y regulación de velocidad de un motor de corriente directa. Pero aquí la peculiaridad es que el motor de corriente directa pues no puede ser un motor de esos pequeñitos o comunes, porque si se pudieron percatar, ahora que estuvieron haciendo los cálculos de la dinámica, llegan a desarrollarse torques o necesitarse torques muy grandes, ¿no? O si ya estuvieron haciendo por ahí algunas pruebas con algunos motores, un motor pequeño no es capaz de mover una barra de 10 centímetros, dependiendo del material que sea, por muy ligero que sea de aluminio, necesitamos un torque muy elevado, ¿sale? Y esos motores pues deben de poderlo proporcionar. Bueno, ¿y a qué voy con eso? Que si esos motores pueden proporcionar ese torque, pues obviamente también van a demandar mayor corriente y mayor voltaje. Entonces, ese control de giro y regulación de velocidad, hablando de motores ya más grandes, nos vamos a dar cuenta que se requiere considerar otras cosas más específicas. Desde la frecuencia de modulación de PWM, que no es lo mismo para un motor pequeño que para un motor más grande con mayor torque, porque vamos a encontrar algunas cuestiones en donde va a empezar a zumbar el motor o se va a empezar a calentar, y es porque tenemos una frecuencia de modulación o de PWM incorrecta. Otra cuestión, pues, va a ser el manejo de la etapa de potencia, ¿no? Hay veces que el motor tal vez no va a estar trabajando al 100% en cuanto a su velocidad, y esto es resultado del calentamiento de los semiconductores. Por lo general estamos acostumbrados a trabajar con puentes H de 1 ampere, 2 amperes por mucho, pero motores para estos manipuladores pues sí ya van a ser más grandes, 6 amperes, 10 amperes incluso. Y tanto la fuente como los puentes H pues tienen que estar diseñados para esas potencias, ¿no? En cuestión de la adquisición de la posición angular con el convertidor, que sería otra de las prácticas, pues ahí sí no hay tanto inconveniente. Simplemente es hablar de la resolución del convertidor, que es una resolución a 10 bits de preferencia, para poder tener una mayor precisión en la posición. Esto que si con décimas de grado que nosotros tengamos, a la larga con la longitud de los eslabones, pues se convierten en varios centímetros, ¿no? Y esa precisión, pues nos va a hacer que pues se mueva bastante ese robot, ¿no? Y una vez que tenemos lo del control de giro, la adquisición de posición angular, pues ya estaremos en posición de poder implementar un control sencillo, control de posición de un grado de libertad. Este control, esta técnica de control, aunque lo que necesitamos es regular la posición, puede ser con un control proporcional integrativo o incluso un PID, que la ventaja de un control PID es que podríamos incluso incluir algunas cuestiones de la parte dinámica para absorberlo y para poder estabilizar la posición de cada una de las articulaciones. Hasta aquí estas prácticas son para un grado de libertad, pero al final de cuentas como proyecto necesitamos implementar esto mismo que estamos haciendo para 5 grados de libertad, para que al final podamos tener un proyecto donde al final ese robot podamos programarle puntos de precisión para generar una trayectoria, y esos puntos pues, los vamos a grabar en almacenar en memoria, ya sea con un Arduino, con un microcontrolador, con lo que ustedes quieran, con lo que dominan. Aquí no los voy a restringir a algo, pero parece que lo que más dominan es Arduino. Hacer una base, una tabla, en donde vamos almacenando cada uno de los valores de las articulaciones, y de ahí, reproducir esos puntos, ¿no? Tendríamos que reproducirlos para llevarlos a la posición y generar esa trayectoria. Entonces, a grandes rasgos es lo que vamos a hacer en este curso, en esta asignatura. Entonces, como se podrán dar cuenta, pues todavía no nos libramos de nuestras sesiones anteriores, en este caso de la cinemática. Seguimos teniendo pues mucha relación con esas asignaturas que pues desafortunadamente por X cuestiones nos quedaron ahí situaciones vagas, pero aquí las vamos a repasar para poder retomar esto de la generación de trayectorias y poder implementar de forma correcta lo que va a ser el control de los manipuladores.
No sé si aquí alguien tenga algún comentario, alguna sugerencia, alguna duda. No, ninguna, profe. Hasta ahorita todo claro. ¿Sí? ¿De acuerdo con todo lo que vamos a hacer? Sí, Sí. profe. Yo tengo una Bueno, duda. esperemos que también esto de la contingencia no dure mucho. Pues al va. menos la primera unidad temática, que es lo que nos falta, poderla librar desde este punto. Todo lo que es el repaso y las teorías, pues la vamos a poder librar bien. El problema es si ya para entrar al laboratorio con algunas cuestiones del control de los motores y la programación de los robots, pues sí vamos a necesitar estar ahí. Si en dado caso que se alargara, esperemos que no, pues ya estaremos utilizando algunos simuladores de robots, como puede ser uno de ABB, para planificación de trayectorias, pero del control sí definitivamente lo vamos a tener que hacer con MATLAB para poder ver la respuesta más real en cuanto a los controles, ¿no? Las gráficas de respuesta de control amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado, etcétera. Pero esperemos no alargarnos tanto en esta situación, ¿no? En lista tenemos, bueno, yo tengo registrados 24. Voy a déjenme ver si aquí tenemos 23 participantes, bueno, 22, porque yo no cuento. Entonces por ahí nos faltaron 2. Pero voy a tratar de ver, voy a pasar lista rápido por si alguno de los que están presentes no está en lista. Chequen eso en control escolar, ¿no? Tengo a Briones Salinas, tengo a Cruz Gutiérrez, Cruz Martínez, Presente. Cuellar Zúñiga, Díaz Presente. Tello, García Esquivel, Presente. García Hernández, Hernández Aguilar, Presente. Landín Amado, Presente. Presente. López Álvarez, López de Blas, Marta Partida, Presente. Nieto Flores, Núñez Presente. Rosas, Oropesa Canseco, Presente. Ortiz Ocio, Presente. Pérez González, Ramírez Presente. Ramírez, Robles Presente. Hernández, Presente. Sánchez Pelcastre, Presente. Santiago Hernández, Solís Rabia, Presente. Vargas Godínez y Vázquez Presente. Lorenzana. Son todos los que tengo en la lista actualizada al día de hoy. Entonces, si alguno de los presentes no escuchó su nombre, pues sería bueno que mandaran un correo a control escolar. Y si no, pues ya, estamos todos en orden. Y somos 24. Yo creo que vamos a hacer equipos de 4, ¿sí? Para la cuestión de las prácticas, que son los del control de motores, de la adquisición, del control de posición, para lo del proyecto final, que es armar un robot de 5 grados y programarlo de tal forma que yo le pueda dar 5 puntos de precisión y después con un simple botón le diga yo play o reproducir y él solito se mueva a esos puntos que yo le grabé. A lo mejor ahorita queda un poquito vago eso de los puntos de precisión y de los movimientos, pero conforme vayamos viendo lo de la programación de robots, se irán dando una idea qué es lo que al final de cuentas tiene que hacer nuestro proyecto, ¿no? En cuanto a la programación. Y pues entonces eso sería por equipo, ¿vale? Ahorita déjenme compartirles una clave de Schoology para que ahí voy a subir material, por ejemplo, las presentaciones, y las tareas que vayamos dejando. Ahí van a estar alojadas, ahí van a estar hospedadas. Me parece que ustedes ya les dieron algún curso, ¿no? De Schoology. Ya estuvieron viendo algo de ello. Entonces, ahorita les pongo en el chat el código y si no, se lo mando porque ya queda poco tiempo en la reunión. Bueno, si se cierra la reunión, vuelven a entrar con la misma liga, ¿no? Yo ahorita la vuelvo a iniciar la sesión con esa liga para nada más ultimar detalles, ¿no? Entonces, el código, ahorita se los comparto el código.
Porque me parece que en el chat no nos deja copiar y pegar. Ah, bueno, ahí está. Sí me dejó pegar, al menos pegar, copiar no. Ese es el código 6Z38-TF86-2PRHM. Ese se meten en su Schoology, le dan unirse a curso, dan ese código y ese es el curso que nosotros vamos a estar manejando para control de robots, ¿no? De todas formas, en lo que nos vamos familiarizando, algunas tareas tal vez se las pida por correo. Y bueno, la liga de las sesiones siguientes, pues las compartiré con el jefe de grupo. O si ustedes prefieren hacer un grupo para dudas y preguntas y demás cosas, y ahí vamos haciendo la atención a esas dudas, y también ahí les voy compartiendo las ligas para las sesiones. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Entonces, ya tienen mi correo, tienen mi número, si quieren abrir bueno, eso ya lo consultan con su jefe o entre ustedes, quieren abrir un grupo, me agregan, y si no, pues yo le voy compartiendo algunas cosas al jefe de grupo, ¿no? Por lo tanto, les compartiré estas diapositivas, el video de esta sesión para que luego no se les olvide y digan, no nos dijo nada de proyecto, no nos dijo nada de esto, que acostumbran a hacerlo. Entonces ahora tengo la ventaja de que va a quedar registrado. ¿Vale? Oye, profe. Bueno. Creo que no se copió, profe. ¿Sí? Sí, adelante, Creo que no se copió el código de su clase. ¿La puede mandar por WhatsApp? Ok, sí, ahorita lo mando al jefe de grupo al WhatsApp, para el código